Bien, Soraya, yo creo que ya podemos empezar porque ya son 15 y como la reunión yo he empezado en punto, creo que ya se va a terminar. Ya, sí, sí. Daremos inicio entonces. Buenas noches, buenas noches, queridos cursantes. Eh, bueno, vamos a dar inicio con las disculpas respectivas, por favor. Ha sido un problema mío para dar el inicio de este nuevo módulo. Sin embargo, creo que ya estamos con todo lo ya planificado. Y bueno, voy a dar la bienvenida a la arquitecta Jimena Santa Cruz. Ella es arquitecta, ella ha sido docente en nuestra facultad, en algunos cursos, y también es docente en otras universidades. Además que tiene bastante experiencia con el tema del diseño bioclimático y energía, y pues cuenta con un posgrado además de esto, ¿no? Quisiera, por favor, darte la palabra, Jimena, primero, y después, si es que te voy a robar 2 minutitos más, solo para explicar un detalle más que todo administrativo con los cursantes. Adelante, Jimena. Perfecto, gracias. Bien, he preparado dos presentaciones, yo creo que ahí les voy a detallar. Es un Ujú, arduo trabajo que tenemos que hacer estas 7 sesiones. Es ujú. bastante material el que he preparado, entendiendo que un tema de este tipo conlleva primero el explotar una gran cantidad de conceptos que tenemos que ver, pero sobre todo de herramientas interactivas que, gracias a la tecnología que tenemos actualmente, vamos a poder explotar, ¿no? Para que ustedes puedan realizar un diseño bioclimático aquí en Bolivia, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en cualquier parte del mundo. Y de esta manera ustedes puedan sacarle el jugo a esta famosa, entre comillas, arquitectura bioclimática sustentable que a ustedes les ayude a agilizar sus proyectos bioclimáticos, ¿no? Gracias, Soraya. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Les deseo éxito y realmente en este proceso académico de conocimiento, de compartir también experiencias y se enriquezca mucho más, ¿no? El material que seguramente tú lo has preparado. Em, entonces, que sigan adelante. Cualquier pregunta, duda o eh, cualquier cosa que quieran hacerlo, yo estoy siempre disponible a su disposición. Y bueno, lo que quería mencionarles a los cursantes es que eh, les voy a mandar también por un mensajito más específicamente lo que necesito, pero recomendarles, por favor, creo que a este programa especialmente no se les ha indicado que deben guardar sus trabajos finales, porque termina siempre el módulo con un trabajo final y guardarlos y se les va a pedir en el momento en que ustedes necesiten hacer su certificación del diplomado. Entonces vamos a necesitar un compilado de todos los trabajos finales de todos los módulos. Entonces yo voy a especificar mejor en un comunicado y simplemente para que ya estén organizando esa información. Bien, entonces adelante Jimena. Eh, Nuevamente, que les vaya muy bien y bueno, yo estoy a disposición de todos. Gracias. Listo. Bien, chicos. Bueno, he estado viendo que de acuerdo a las actividades que he programado, hemos programado primero inicialmente un foro de presentación, donde he visto que muy pocos todavía han respondido. Me gustaría que eh, puedan animarse a responder sobre todo para que me ayude a mí a ver las expectativas que ustedes tienen de este módulo, ¿no? Bien, si en algún momento el enlace culmina, por favor, como es una reunión recurrente, vamos a entrar en el mismo enlace, por favor. Voy a compartir pantalla así muy rapidito. Me confirman si ya lo pueden ver, por favor. Sí, aquí ya se puede ver. Muchas gracias. Ahora sí los puedo escuchar. Hace rato no los podía escuchar. Bien, este es el módulo de diseño bioclimático y energía, que es el que vamos a ver en estas sesiones. Las unidades temáticas que vamos a incorporar dentro de este están sobre todo referidas yo lo he dividido por la cantidad de
clases que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces yo lo he denominado tema 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 la he dejado para trabajo final, ¿no? En la 1 está referida al tema de la bioclimática. Vamos a hablar todo sobre los conceptos de bioclimatismo, hacer un enfoque sobre todo, ¿no? El segundo, que está referido al tema solar sobre todo, ¿no? Nos vamos a enfocar a ver todo lo que corresponde a la trayectoria solar, porque dentro de la temática de la arquitectura bioclimática, un aspecto muy importante es el tema del sol, ¿ya? Que es la radiación solar, la transmisión, la capacidad calórica, etcétera, etcétera. Después vamos a ver lo que corresponde al tema del microclima, para conocer todas las variantes que se puedan dar respecto a este tema, ¿no? El análisis de esas variantes, que a nosotros en el tema sobre todo del diseño, nos va a ayudar a definir las estrategias que vamos a implementar en el desarrollo de una arquitectura bioclimática, ¿no? Entonces vamos a ver si el lugar donde nos estamos ubicando necesita más bien ganancia térmica o más bien, yo qué sé, subir la humedad, ¿no? O aumentar el calor, dependiendo del clima, ¿verdad? En el tema 4 vamos a ver ya el diseño con esta definición ya de estrategias con el cuadro psicométrico o el gráfico psicométrico de Gibbon y Misenar, y vamos a ver la definición de estas estrategias, cómo esos conceptos que vamos a ver así muy generales se van a transformar ahora en lo que yo llamo prototipos de reguladores ambientales. Ya puedan ser estos en cerramientos verticales, cerramientos horizontales, como el uso probablemente de la tecnología actual me puede ayudar eh, a refutar o a incrementar este desarrollo bioclimático dentro de la construcción, desde la concepción del diseño, ¿no? Hasta la construcción. Entonces, todo eso vamos a ver. Y vamos a ver un concepto que me imagino yo que también ya lo han conocido en el tema de la arquitectura, que es esta arquitectura, entre comillas, nueva todavía, que es la arquitectura perceptiva, ¿no? El tratar de ver, al igual que cualquier elemento, ¿no? El tratar de ver cómo utilizar todo nuestro desarrollo sensitivo, ¿no? En la implementación de esta arquitectura, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí cómo se trabajan las tramas en fachada, cómo se pueden desarrollar los reguladores ambientales, cómo nos ayudan estos, dependiendo del microclima que ya hemos estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía al principio, hay mucha tela que cortar sobre este tema, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora sí. En la quinta unidad temática está el tema de energías y que se fusiona mucho con el tema 6, que son las energías o eficiencia energética, perdón. Acá vamos a ver todo lo que estoy segura que ya conocen, pero sobre todo, cómo vamos a aplicar en el campo del diseño, ¿no? Hemos escuchado mucho hablar sobre la energía fotovoltaica, ¿no? Que es la que nos viene del sol, la energía térmica también, la energía eólica, cómo podemos aplicar, ¿no? Y sobre todo hablar de esta famosa eficiencia energética, ¿no? Y le ponía acá un icono que estoy segura que muchos de ustedes lo han podido ver, ¿no? Vamos a poner aquí con el puntero, a ver si me da, con este creo que es, perdón, estoy retrocediendo, no sé, aquí está el puntero, aquí está. Este icono que ustedes lo han podido ver seguramente cuando han comprado algún electrodoméstico, ¿no? Y el que tiene la letra A con dos signos más o tres o cuatro, no sé. Y dependiendo de esto, ustedes han podido definir si es ecológico, si es verde, ¿no? Vamos a hablar mucho de eso, de la eficiencia energética, de las normativas que hacen a esta eficiencia energética. Y finalmente, el último trabajo que sería ya una entrega de trabajo acumulativo, ¿no? Que es este diseño final. Bien, ¿qué es lo que planteo? Dentro de los objetivos es obviamente tratar de ser lo más prácticos posibles, ¿no? Porque en este tema hay mucha tela que cortar, hay mucho concepto, hay mucha bibliografía que yo les puedo dar, ¿no? Entre esas, si ustedes quieren, yo les puedo dar
acceso a esta otra que yo tengo y que estoy segura que hay en la Biblioteca de la San Simón, ¿no? La hay también en otras bibliotecas de universidades privadas, que es un tema sobre climatología, iluminación y acústica aplicada a la arquitectura, que es es el anillado o es el documento que nosotros hemos visto en el tema de la maestría de tecnología de la construcción, sobre todo del tema bioclimático, ¿no? Y los objetivos son esos, ¿no? Diseñar, ¿no? Y saber implementar todas estas estrategias con la temática que vamos a ver acá, ¿no? La metodología, bueno, les he incorporado un documento en el cual se explica cuál es la metodología que se va a emplear para este módulo, donde está el método de análisis y diagnóstico conjunto, en el cual vamos a desarrollar nosotros una actividad de forma conjunta para que a ustedes les pueda servir, ¿no? A largo plazo y puedan ustedes tomar una idea más clara de todas las terminologías nuevas que habrán aparecido en este entorno de arquitectura bioclimática. Vamos a hacer además un trabajo independiente, ¿no? Individual, en el cual cada uno de ustedes va a poder aplicar todos estos conceptos que vamos a tratar. Y obviamente dentro de eso también está el método investigativo, porque ustedes van a tener que investigar el lugar de emplazamiento que han seleccionado, ¿no? Bien, vamos a pasar al otro. El sistema de evaluación va a ser una evaluación diagnóstica, ¿no? Donde a través de los foros, ¿no? En base a estos, se va a establecer las actividades y se les va a definir también el tema de la evaluación, ¿no? Está mejor desarrollado probablemente en el documento que les he dejado. La evaluación formativa también, ¿no? Y la evaluación sumativa en este último trabajo que les he dicho que cada tema va a ir sumando porque el trabajo de investigación empieza desde la primera clase, ¿no? Bien, vamos a pasar. Les he puesto aquí una biografía muy resumida, ¿no? De mi formación, sobre todo el tema de bioclimatismo y de desarrollo de la arquitectura bioclimática, ¿no? Yo la he aplicado sobre todo en el tema de la maestría, ¿no? Que yo hice en la San Simón, que es la maestría de tecnología de la construcción, en la cual con 2 módulos, en realidad fueron 3 módulos dedicados exclusivamente al tema bioclimático, ¿no? Con el diseño de arquitectura bioclimática, el tema también de probablemente de medio ambiente, ¿no? Con el tema un poco más tal vez orientado a los programas SIC, ¿no? Y tengo también el tema de haber hecho o formado parte de grupos de investigación como el CITED o el Hábitat, ¿no? Que se hizo una investigación en Laguna Carmen. Esa vez lo manejaba el arquitecto Mario Moscoso y hicimos una investigación sobre los prototipos de viviendas en adobe con cubierta cónica, ¿no? Y cúpulas para definir cuál era el comportamiento térmico o acústico, ¿no? Obviamente con mediciones que hicimos en el lugar, ¿no? Ahí les dejo un resumen muy general, ¿no? Actualmente soy también docente de la Universidad Privada del Valle, en la cual doy la materia de arquitectura y medio ambiente, a diferencia de la Universidad de San Simón, ¿no? Hay la materia de arquitectura y medio ambiente 1, arquitectura y medio ambiente 2, pero a raíz de eso también se ha generado un grupo de investigación, ¿no? Por temas, y yo estoy liderando el tema de la investigación de reguladores ambientales sobre todo, ¿no? Mucho de lo que vamos a hacer y vamos a ver ahora probablemente en resumido, ¿no? En forma muy básica, se lo ve en estas materias en la Univalle, y vamos a procurar arribar a un proyecto o un resultado mucho más complejo y más completo en el tema de nuestro módulo, ¿no? Bien. Ahora sí. Entonces, esos serían los datos, ¿no? Generales de esta primera presentación así muy rápida. Voy a mostrarles ahora esta segunda presentación que yo les había preparado. Disculpen que voy a ir así muy rápido,
Cualquier ratito que ustedes quieran interrumpir, preguntar, siéntanse con la libertad de hacerlo. Como estoy en modo presentación, probablemente no voy a poder estar al tanto del chat. Entonces activen su micrófono o levanten la manito para que yo, ¿no?, les ceda la palabra y ustedes puedan expresar la curiosidad que tengan, ¿ya? Entonces, en este primer tema, ¿no?, vamos a ver todo lo que son los conceptos del bioclimatismo, ¿no? En estos yo los he separado en tres, ¿no?, que es el enfoque bioclimático, sus teorías y aplicaciones, donde vamos a ver todo lo que corresponde a los elementos que tal vez muy intuitivamente a veces vemos o muy, probablemente muy forzadamente, ¿no? Sabemos cuál es la orientación de nuestro lugar de emplazamiento, ¿no? Sabemos que los dormitorios tienen que tener una orientación probablemente norte, noreste, ¿no? Procurar no llevarlos al oeste, ¿no? Tal vez así muy metódica, lo que nos han enseñado en la universidad, lo que la práctica tal vez hemos podido aprender. Pero acá vamos a aprender que no necesariamente es así, que hay elementos que nosotros podemos utilizar a nuestro favor y que en cualquier lugar del globo terráqueo en el que nos encontremos, si sabemos esas reglas generales, vamos a poder diseñar aquí, en la China, en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver soleamiento, ventilación cruzada, integración de energías renovables, etcétera, etcétera. El segundo tema es el clima, el hombre y la construcción. Y ahí vamos a ver zonas atmosféricas, o sea, todo orientado a el entorno que hace al espacio que vamos a diseñar, ¿no? Y finalmente el tema del confort, que aquí yo ya se los adelanto cuando hablo cada vez de confort. Yo tengo la certeza que cuando hablamos de confort es un elemento muy subjetivo, ¿no? Porque lo que para mí puede ser confortable, probablemente para otro es molesto, ¿no? Es algo que no le gusta porque no tiene sus gustos, ¿no? Probablemente yo me siento bien en un lugar verde, aislado, sin el eco de las bocinas, el ruido del transporte, no sé. Pero probablemente otra persona se sienta que necesita eso, ¿no? Le gusta vivir en la ciudad, rodeado de bulla, de actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente les reitero, el tema del confort, vamos a hablar de sus variables, es subjetivo y eso lo tenemos que ir midiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se desarrollan en este aspecto, ¿no? Uno, yo lo he planteado, establecer los lineamientos básicos, ¿no?, de estos diseños que vamos a ver con soluciones de una arquitectura bioclimática que probablemente pueda ser respetuosa, ¿no?, con su entorno. Además, conocer una tecnología eh, muy bien. Creo que esta vez nos está regalando Zoom mayor cantidad de tiempo. Entonces, no vamos a tener límite de los 40 minutos. Creo que porque estamos iniciando el módulo. Bien, vamos a agradecer a Zoom. Segundo objetivo, conocer la terminología básica, ¿no?, que hace que podamos entender de mejor manera el bioclimatismo, ¿ya? Y vamos a ver que hay mucha cantidad de terminología que tal vez la usamos indiscriminadamente, pero que no sabemos realmente cuál es su verdadero, ¿no?, significado. Vamos a ver eso, ¿no? Y aclarar algunos términos y conceptos además que hacen que normalmente usemos mal tal vez la terminología, ¿no? Bien. Para esto vamos a ver lo que es el enfoque bioclimático, es la primera parte, donde necesitamos definir qué es esta arquitectura bioclimática, ¿no? ¿A qué se refiere esta arquitectura bioclimática? ¿No? Y saber definir esta arquitectura para poder enfocarnos en un diseño que sea probablemente más respetuoso con el entorno, sobre todo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esta arquitectura, ¿no? Eh, Estamos en un tiempo en el cual nos hemos encerrado en nuestras viviendas, en nuestros espacios, y más ahora, más que antes, ¿no? Ahora hemos sentido la necesidad de interactuar con el medio ambiente que nos rodea.
no solamente con la naturaleza, el pajarito, el árbol, ¿no? Los animales, ¿no? Sino con todo lo que nos rodea, el aire, el agua, ¿no? El viento, no sé, ¿no? Los microorganismos que viven en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos hacen a nuestro medio ambiente. Para eso nos debe servir el saber diseñar. Y sobre todo, y ustedes ya lo han visto seguramente en el primer módulo, orientar a que este diseño, esta arquitectura, sea sostenible, sea sustentable, pueda prever que las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que actualmente yo tengo, ¿no? La calidad de aire que respiro, entre comillas, calidad de aire, ¿no? La vegetación que tengo, que dispongo, los recursos naturales con los que cuento, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos entonces que se deben considerar en ese diseño? Vamos a ver cada uno de esos elementos, primero en concepto y después lo vamos a aplicar. Por tanto, aquí yo les dejo una reflexión, ¿no? Y se los leo así muy rapidito. Dice, el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos, este es un documento que lo he extractado de las Naciones Unidas, de acuerdo de los objetivos del Acuerdo de París, dice, ¿no? Las reducciones de emisiones de carbono en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 17%, pero ya se acerca de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán mucho impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que permanecen en niveles récord. La temperatura sigue aumentando y el agua y los ecosistemas están cada vez más amenazados. ¿Qué podemos decir esto? ¿No? Es una reflexión que podríamos hacer, que evidentemente hemos podido ver que probablemente después de la pandemia veíamos fotografías y videos que la naturaleza estaba retornando a su hábitat, ¿no? Muchos nos hemos emocionado al ver esos videos y esas fotografías, pero realmente las condiciones en las cuales actualmente vivimos, funciona nuestra industria, eh, hacemos uso indiscriminado de nuestros recursos naturales y los recursos no renovables, están poniendo en riesgo nuestras futuras generaciones. Alguna vez a mis alumnos yo en Univalle les decía, no se han puesto a pensar que probablemente en la materia de biología, ciencias naturales, en colegio, alguna vez ustedes han visto, ¿no? Esta es la lista de los animales en peligro de extinción. Pongámonos a pensar que nosotros estamos en estos tiempos actuales, ¿no? Poniendo nuestra cara o nuestra especie en esta lista de animales en peligros de extinción. Estamos atravesando una etapa en la cual probablemente nuestro rostro pueda ser, ¿no? Animal en peligro de extinción, ¿no? Entonces, hay que reflexionar al respecto y nada mejor que en este módulo, ¿no? En este diplomado, en realidad, ¿no? Bien, a raíz de esta reflexión vamos a ver que en el tema de la arquitectura bioclimática hay tres elementos que van a jugar un rol muy importante dentro de todos estos fenómenos naturales que nosotros podemos ver que ocurren en cualquier ubicación geográfica en la que tengamos, ¿no? La Tierra, la Luna y el Sol, ¿no? ¿Cuál es el manejo de estos tres elementos? Sabemos muy bien que estos tres elementos interactúan en un mismo espacio, ¿no? Pero hay condicionantes importantes que existen en estos tres elementos, que son importantes que nosotros los reiteremos, lo conozcamos bien, para que sepamos que esos pueden modificar de algún modo la forma en la que se deben construir los espacios, ¿no? Habitables. Y ahí que sí que nos afecta a nosotros los arquitectos, ingenieros. No sé si todos los que están participando del diplomado son arquitectos, hasta los que me han mandado su respuesta en el foro eran arquitectos, bien, pero esta conexión de estos tres elementos es importante, ¿no? Vamos a ver en una de las presentaciones que les he preparado
esta inclinación de la Tierra, que es de 23 grados, 23 grados 27 minutos, ¿no? Que es la que nos va a responder ciertos fenómenos y sobre todo la presencia tan marcada de las estaciones, ¿no? De la primavera, verano, otoño, invierno, que en algunas latitudes son muy marcadas y en otras casi pasa desapercibida, ¿no? Probablemente aquí en Cochabamba, ¿no? Tenemos temperaturas muy cálidas, muy templadas, eh, que todavía se siguen manteniendo así, digamos, ¿no? Han sufrido ciertas variaciones, pero no por nada es un departamento que tiene un clima, como dicen, ¿no? De envidia, ¿no? Por eso que los de Oruro, los del Altiplano quieren venirse a Cochabamba, ¿no? Entonces vamos a estudiar esto y cuál es su comportamiento, ¿no? Bien. El sol como energía principal, ¿no? Que nos va a probablemente a definir algunas ¿no? características, ¿no? Vamos a estudiar cuál es su poder energético que tiene, ¿no? Como principal influencia en la Tierra, ¿no? Y cómo a través de esta energía nosotros podemos también captar esta misma para desarrollar nuestras estrategias de diseño, ¿no? Perdón, ahora sí. Bien, los movimientos de la Tierra los vamos a analizar así muy rápidamente. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a probablemente eh, incidir en el tema esta de las estaciones, la rotación de la Tierra, el analema, que lo vamos a estudiar, ¿no? Que es el movimiento solar, ¿no? Cuáles son los fenómenos que tenemos dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Y sobre todo este mapita, ¿no? Este famoso mapamundi que lo tenemos en forma ¿no? esférica o esta plana, ¿no? Donde tenemos la situación probablemente de la ubicación de los trópicos de Cáncer y Capricornio, la línea del Ecuador, y cómo nos varían sobre todo los climas dependiendo de esas zonas, ¿no? Las estaciones, ya les había dicho, ¿no? Cuáles son las zonas cálidas, las zonas frías. ¿Por qué es importante conocer y establecer estas áreas? Porque a partir de estas vamos a definir nuestras estrategias, ¿no? Entonces, eso es importante definirlo. Y vamos a ver también algunos fenómenos naturales. Espero yo que alguno de ustedes se anime a escoger estas áreas tan interesantes, ¿no? Este fenómeno tan curioso que si alguna de ustedes conoce, ¿no? Que se puede observar sobre todo los países que están más hacia el Polo Norte, que se llama el sol de, ¿no? Que se llama, perdón, es en realidad donde el sol permanece casi las 24 horas, ¿no? En la bóveda celeste, ¿no? Y tiene una duración aproximadamente de 6 meses, ¿no? Y además que se refleja en la posición, tal y como se muestra en la fotografía, se refleja en la variación de la posición del sol. Esta es una fotografía que probablemente en algunas páginas de internet ustedes puedan encontrar, ¿no? En la que se ha sacado la posición del sol en una determinada hora, cada día a la misma hora, ¿no es cierto? Entonces, se ha hecho el registro fotográfico de la posición del sol en la misma posición, ¿no? De la cámara en la misma posición, los 365 días del año en la misma hora. Y vean cómo el sol va viajando y va modificando su ángulo y su posición dependiendo del mes del año, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama el analema, es la posición del sol, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver estos fenómenos. Esperemos que, como les decía, alguno se anime a hacer el análisis. Y vamos a ver, además, también, como les decía, esto que ahora es el tema del clima, el hombre y la edificación, ¿no? Entonces, acá eh, vamos a ver, saber, tenemos la conciencia de que, por ejemplo, ¿no? Hay capas en nuestra atmósfera que aportan ciertas características
a la superficie terrestre. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque estas capas son las que directamente están relacionadas con esta protección, ¿no? Esta capa atmosférica que protege nuestra superficie terrestre. La variación de estas capas resulta que este efecto de variación nos va a incrementar o nos va a incidir en lo que los fenómenos que nosotros llamamos como, por ejemplo, el efecto invernadero, ¿no es cierto? Todos estos elementos se dan en estas capas atmosféricas, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos como primera capa la troposfera, que es la capa más baja y que abarca probablemente la superficie terrestre hasta una altura más o menos de unos 12 kilómetros, ¿no? Y unos 17 kilómetros en las regiones ecuatoriales, es decir, las que están más cercanas a la línea del Ecuador, ¿ya? Estas regiones ecuatoriales, ¿no? ¿Por qué por qué son de mayor distancia? Porque probablemente se encuentran, dependiendo del área, digamos, ¿no? Se encuentran a mayor distancia, ¿no es cierto? Eh, Perdón, a menor distancia, dice, en las regiones ecuatoriales y cerca de 9 kilómetros en los polos, ¿no? Entonces, estas variaciones de distancia son las que nos van a definir, ¿no? Las variaciones también en las temperaturas que se puedan dar, ¿no? También contiene además esta troposfera las 4/5 partes del aire total del planeta y es además donde se va a producir la variación de estos climas, ¿no es cierto? La temperatura del aire en esta troposfera va a disminuir según se vaya aumentando la altitud, ¿no? Según vayamos subiendo más arriba, entonces la temperatura va a disminuir. Vamos bajando, va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los rayos del sol van a hacer incidencia en las superficies y va a depender también dónde van a rebotar para que este calor se refleje, rebote o se absorba. Eso también lo vamos a ver en otra presentación, ¿no? Otro, otra capa que nosotros tenemos, la segunda, es la estratosfera, que es la que le sigue a la troposfera. La característica de esta segunda capa es que alberga alrededor del 20% de la masa de la atmósfera y además que está contenida en ella, ¿no? Contiene en ella y está estratificada en temperaturas también, ¿no? Con capas más cálidas y más altas y más frías, ¿no es cierto? Digamos, la característica, perdón, de esta estratosfera es que mientras más cercana a la troposfera se encuentra, registra temperaturas más bajas. Mientras más se aleja de la troposfera, aumenta la temperatura, ¿no? Ocurre al revés que la troposfera, ¿no? Entonces hay una inversión térmica, ¿no? En esta segunda capa. ¿Qué es lo que ocurre en la mesósfera, que es la que sigue? Bueno, ocurre que en esto, mientras más se aleja de la superficie terrestre, es decir, más distancia logra tener, la temperatura va disminuyendo más, ¿no? Entonces es aquí que obviamente ya a esta altura ya no tenemos, ¿no? Aviones que circulan por ahí, ¿no? El avión que tenemos está entre la troposfera y la estratosfera, por ejemplo, ¿no es cierto? Es esa altura la que se mueve, ¿no? Los viajes aéreos que se realizan. Entonces, en esta capa, en la mesósfera, vamos a ver que se va incrementando más, perdón, va decreciendo la temperatura, ¿no? Es decir, se registran temperaturas más bajas, ¿no? En este caso. Después tenemos la termósfera, que ocurre al revés ahora, ¿no es cierto? Vamos a tener que en esta capa, mientras más se aleje de la superficie, ahora la temperatura va a aumentar de nuevo. Esta variación térmica que tenemos en estas capas es lo que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Caso contrario, si no tuviéramos estas variaciones térmicas, los rayos ultravioleta que nos llegan del sol, ¿no? Probablemente afectarían directamente a la superficie terrestre. Gracias a estas inversiones térmicas, nosotros tenemos esta protección que
alberga o puede albergar vida en la primera capa, que es la troposfera que decíamos, ¿no? Y finalmente tenemos la exósfera, que ya es, en algunos casos van a encontrar que algunos, eh, digamos, algunos científicos, expertos, digamos, en esto, ya delimitan esta con lo que es ya el espacio libre, ¿no es cierto? Y en esta nuevamente ocurre nuevamente una inversión, ¿no? Hay calor y hay frío, ¿no? Dependiendo de si está vinculado con, o sea, si está en el día o está en la noche, es decir, si recibe los rayos del sol, se registrarán mayores temperaturas. Si más bien la Tierra ya ha dado la vuelta y en esa misma zona ya estamos de noche, entonces las temperaturas bajarán, ¿no es cierto? Bien. Otro tema importante que hay que conocer es el tiempo atmosférico y el clima, ¿ya? El tiempo atmosférico, ¿qué es? ¿No? A veces nosotros utilizamos, qué buen tiempo está haciendo hoy día, ¿no? O qué buen clima tenemos hoy. Ahí hay que disgregar probablemente, ¿no? Diferenciar lo que les decía. A veces no manejamos adecuadamente los términos. Entonces, el tiempo atmosférico va a ser la situación atmosférica, ¿no es cierto? Ese es el tiempo en el que nos encontramos en ese instante, ¿no? En ese momento concreto, en un lugar determinado, ¿no? Hoy, 17 de julio, en Cochabamba, ¿no? A horas, no sé qué hora estamos, a las 20:00, donde registramos una temperatura que ahora tenemos la ventaja de registrarlo en el celular, ¿no? Una temperatura de tantos grados centígrados, ¿no? Entonces, ese es el tiempo atmosférico actual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hace frío, se registra la temperatura, ¿no? Fría o baja, menos grado cero, no sé, ¿no? O si hace calor. Entonces, ese es el tiempo del instante, ¿no? O si está con precipitación fluvial, con vientos huracanados, no sé. En cambio, el clima es una sucesión, ¿no? De diversos tiempos atmosféricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clima, vamos a hablar que es una sucesión de esos tiempos. No es del tiempo actual, ¿no? No podemos decir, ay, qué buen clima hace en Cochabamba, porque estamos con 22 grados centígrados. No, estamos hablando del tiempo atmosférico. En cambio, el clima es todo este conjunto, ¿no es cierto? Sabemos que en Cochabamba tenemos un clima templado. Sabemos que probablemente en el trópico vamos a tener un clima más tropical. Y cuando hablamos de clima, no podemos hablar templado, altiplano, ¿no es cierto? O tropical, o de las montañas, no sé, ¿no es cierto? No podemos hablar de forma genérica, sino que cuando hablamos de clima, ya tenemos que irnos acostumbrando que vamos a relacionar el clima